Escucha esto con el corazón abierto, porque lo que voy a decirte no es cómodo, pero es verdad. Hay algo más fuerte que el abandono, y es el momento en que alguien se da cuenta de que perdió a una mujer que ya no necesita volver. La mayoría cree que el arrepentimiento nace cuando te vas, pero no. El verdadero arrepentimiento aparece cuando tú evolucionas, cuando te reconstruyes en silencio, cuando te conviertes en alguien que él ya no puede alcanzar, ni entender, ni recuperar. Porque una mujer de alto valor no grita, no persigue, no mendiga amor, se transforma. Y mientras él sigue buscando versiones de ti en otras personas, tú te conviertes en una versión que ni siquiera él conoció. Hoy no te voy a enseñar a que vuelva, te voy a enseñar a algo mucho más poderoso, a convertirte en la razón silenciosa, por la que nunca podrá olvidarte. Hay un punto en la vida en el que tienes que hacer una elección que duele, pero que te libera. Seguir rogando o empezar a evolucionar. Y déjame decirte algo con total claridad, porque esto no es teoría, esto es vida real. Cuando tú ruegas, te abandonas. Cuando tú persigues, te pierdes. Y ninguna historia de amor vale el precio de perderte a ti misma. He visto a muchas personas quedarse atrapadas en ese ciclo, esperando un mensaje, revisando el teléfono, imaginando escenarios, justificando silencios. Y parece amor, pero no lo es. Es apego, es miedo, es la necesidad de validación disfrazada de sentimiento profundo. Y mientras más buscas afuera que alguien te confirme tu valor, más te alejas de reconocerlo dentro de ti. Una mujer de alto valor entiende algo que transforma todo. El amor propio no se negocia, no se ajusta, no se rebaja, no se mendiga. Y cuando llegas a ese nivel de conciencia, ya no te interesa convencer a nadie de lo que vales. Te interesa construir una vida donde ese valor sea evidente. Te lo digo porque yo también tuve que aprenderlo. Hubo momentos en mi vida donde quise quedarme en lugares que ya no eran para mí, donde intenté sostener conexiones que ya estaban rotas, y cada vez que lo hacía pagaba un precio emocional enorme. Hasta que entendí que el problema no era que alguien se fuera, el problema era que yo no me estaba eligiendo. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación, no cuando la otra persona cambia, sino cuando tú decides cambiar la forma en la que te relacionas contigo misma. Porque evolucionar no es olvidar de un día para otro, no es apagar sentimientos como si fueran un interruptor. Evolucionar es tomar ese dolor y convertirlo en dirección. Es usar esa energía que antes gastabas pensando en alguien para construirte a ti. Es dejar de escribirle y empezar a escribir tu propio proceso. Es dejar de esperar y empezar a moverte. Es dejar de preguntarte ¿por qué no fui suficiente? Y empezar a demostrarte que siempre lo fuiste, pero en el lugar equivocado. Y sí, al principio duele. Duele no responder. Duele no buscar. Duele el silencio. Pero ese mismo silencio que al inicio pesa, con el tiempo se convierte en paz. Porque empiezas a reconectar contigo, con tus metas, con tu identidad. Cortar el contacto innecesario no es orgullo, es respeto propio. Es entender que no puedes sanar en el mismo lugar donde te rompiste. Es darte el espacio que necesitas para reconstruirte sin interferencias, sin recaídas, sin confusión. Enfocar tu energía en mejorar tu vida es un acto de amor. Es decidir que tu historia no gira alrededor de alguien más. Es empezar a crear una rutina, un propósito, una visión que no dependa de si alguien se queda o se va. Y cada vez que tu mente regrese a esa persona, porque va a pasar, no luches contra el pensamiento, redirígelo, muévete, haz algo por ti, crece, aprende, avanza, porque cada acción a tu favor debilita el apego y fortalece tu identidad. Y llega un momento en el que ya no estás intentando olvidar, estás demasiado ocupada construyéndote, ahí es cuando todo cambia. Porque ya no eres la misma persona que rogaba, ahora eres alguien que eligió evolucionar. Y cuando tú haces eso, cuando dejas de perseguir y empiezas a convertirte en tu mejor versión, no solo te recuperas, te vuelves imposible de reemplazar. Hay un momento en la vida donde entiendes que no todo se resuelve hablando, que no todo se sana explicando y que no todo el mundo merece una última conversación. Porque a veces
lo más poderoso que puedes decir es no decir nada. Vivimos en una época donde todos quieren tener la última palabra, donde parece que si no explicas pierdes, pero la verdad es otra. La verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, está en saber cuándo retirarte en silencio, porque el silencio bien ejecutado no es debilidad, es dominio emocional, es una declaración de respeto propio. Yo también cometí ese error muchas veces. Querer explicar de más, querer que la otra persona entendiera mi punto, querer cerrar todo perfectamente. ¿Y sabes qué pasaba? Mientras más hablaba, menos me escuchaban. Porque cuando alguien ya decidió no valorarte, ninguna explicación cambia eso. Y ahí entendí algo que me cambió la vida. No tienes que convencer a quien ya eligió no ver. Una mujer de alto valor no se queda en discusiones interminables. No busca ganar la conversación porque sabe que hay batallas que no valen su energía. Ella entiende que su paz es más importante que tener la razón. Y cuando llegas a ese nivel, ya no reaccionas, eliges. Retirarte con dignidad no significa que no te importe, significa que te importa más tu bienestar que seguir en un ciclo que te desgasta. Significa que ya no necesitas cerrar todo con palabras porque tu decisión ya lo cerró. Y aquí viene algo clave. El silencio no es ausencia de carácter, es presencia de control. Porque cualquiera puede reaccionar, cualquiera puede responder impulsivamente, cualquiera puede caer en el juego emocional, pero no cualquiera tiene la fuerza de quedarse en calma cuando todo dentro de ti quiere responder. Evitar indirectas en redes es parte de ese proceso. Porque cada mensaje disfrazado, cada publicación con doble intención, sigue siendo una forma de buscar atención. Y una mujer de alto valor no necesita ser vista, necesita ser coherente. Lo que haces en privado, lo que decides en silencio, eso es lo que construye tu poder real. No responder impulsivamente es un entrenamiento mental. Porque el impulso viene del ego herido, de la emoción del momento. Pero cuando respiras, cuando te detienes, cuando eliges no reaccionar, estás reprogramando tu forma de actuar. Estás dejando de ser esclava de tus emociones y empezando a liderar tu vida. Y desaparecer, pero con propósito, es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. Porque no se trata de desaparecer por orgullo, por juego o por manipulación. Se trata de retirarte para reconstruirte, de darte el espacio para sanar sin distracciones, sin ruido, sin interferencias. Cuando tú haces eso, algo inevitable ocurre. Tu ausencia empieza a tener peso, no porque estés intentando demostrar algo, sino porque dejaste de estar disponible. Y la ausencia bien llevada genera preguntas, genera reflexión, genera impacto, pero escúchame bien, esto no se trata de que la otra persona reaccione, se trata de que tú te transformes, porque si tu silencio depende de su reacción, entonces no es silencio, es estrategia emocional. Y una mujer de alto valor no juega eso, ella se va y se enfoca en sí misma. Y en ese proceso, su ausencia deja de ser un vacío y se convierte en un mensaje que no necesita palabras. El rechazo duele, no lo voy a romantizar. Golpea el ego, cuestiona tu valor y te hace preguntarte si hiciste algo mal. Pero aquí es donde se define todo. Puedes convertir ese dolor en una excusa para detenerte o en el combustible que enciende tu transformación. Porque el dolor no es el final, es el inicio de tu versión más fuerte. Te lo digo desde la experiencia. Hubo momentos en mi vida donde sentí que me cerraban puertas en la cara, donde personas en las que confiaba decidieron irse, donde mis proyectos no funcionaron como esperaba. Y cada uno de esos momentos me dejó dos opciones: quedarme en la herida o moverme con propósito. Entendí que el rechazo no decía quién era yo, decía quién no estaba listo para caminar a mi lado. Una mujer de alto valor no niega lo que siente, pero tampoco se queda a vivir ahí. Siente, procesa y luego actúa, porque entiende que la emoción, si no se canaliza, se convierte en estancamiento. Pero si la diriges con intención, se convierte en energía creativa, en disciplina, en avance.
Aquí es donde entra la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es caer en la tristeza, en la comparación, en el por qué a mí. Responder es tomar esa misma energía y usarla para crecer. Es decir, esto duele sí, pero no me define. Y te voy a decir algo poderoso. El cuerpo es una de las formas más rápidas de transformar tu estado emocional. Cuando empieces una rutina física, no solo estás cambiando tu apariencia, estás reconstruyendo tu identidad. Cada entrenamiento es una declaración silenciosa de que no te estás rindiendo. Es disciplina cuando no hay ganas. Es constancia cuando no hay resultados inmediatos. Y eso cambia la forma en la que te ves. Aprender una nueva habilidad es otro punto clave. Porque mientras tu mente está ocupada creciendo, deja de obsesionarse con lo que perdiste. Empiezas a descubrir partes de ti que no conocías, capacidades que estaban dormidas, y poco a poco la narrativa interna cambia de no fui suficiente a estoy evolucionando. Trabajar en tus metas personales es lo que realmente transforma tu historia, porque el rechazo puede haberte detenido o puede haberte redirigido. Tal vez ese final era necesario para que te enfocaras en algo que habías estado posponiendo. Tal vez esa pérdida era el espacio que necesitabas para crecer. El problema es que muchas personas esperan sentirse mejor para empezar, cuando en realidad es al revés. Empiezas y en el proceso te vas sintiendo mejor, la acción precede a la motivación. No esperes tener ganas, crea las ganas a través del movimiento. Y sí, habrá días difíciles, días donde el recuerdo vuelve, donde la emoción pesa, pero esos días son los más importantes. Porque cada vez que eliges avanzar a pesar de lo que sientes, te haces más fuerte. Estás reprogramando tu mente para no depender de circunstancias externas y llega un momento donde lo que antes te dolía, ahora te impulsa. Donde lo que antes te detenía, ahora te define. Ahí es cuando entiendes que el rechazo no fue una pérdida, fue el punto de partida de tu transformación. Hay una diferencia profunda entre una persona que intenta demostrar su valor y una persona que ya lo encarna. La primera vive buscando aprobación, explicando, justificando, esperando que alguien valide lo que dice ser. La segunda simplemente vive y su vida habla por ella. Y esto es algo que con el tiempo la vida me enseñó de la manera más cruda. Cuando necesitas demostrar demasiado es porque internamente aún no lo has construido. Porque el verdadero valor no se grita, no se negocia, no se explica, se proyecta en silencio. Una mujer de alto valor no está compitiendo con nadie, no está tratando de ser suficiente para alguien más. Ella entendió que su valor no depende de la percepción de otros, sino de la solidez de su propia construcción interna. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia en tu energía, ya no buscas encajar, empiezas a expandirte. Yo he visto personas que viven obsesionadas con ser vistas, con ser reconocidas, con ser validadas, y en ese intento se desgastan, porque el mundo puede darte atención, pero no puede darte identidad. La identidad se construye en silencio, en disciplina, en decisiones que nadie aplaude. Por eso, la estrategia no es demostrar, es construir. Construir una vida tan sólida, tan enfocada, tan alineada contigo misma, que la necesidad de aprobación se vuelve irrelevante. Porque cuando tú sabes quién eres, ya no necesitas convencer a nadie. Y eso empieza con algo muy importante, tu entorno. Mejora tu círculo social, porque el entorno no solo influye en lo que haces, influye en lo que crees posible para ti. Rodéate de personas que te eleven, que te reten, que te inspiren a crecer, no de espacios donde tengas que encogerte para encajar. Cuida tu imagen y tu energía, no desde la superficialidad, sino desde la coherencia, porque la forma en la que te presentas al mundo también es un reflejo de cómo te estás tratando a ti misma. Y la energía que proyectas no se finge, se construye desde adentro. Cuando estás en paz contigo, se nota. Cuando estás en conflicto contigo, también se nota. E invierte en tu crecimiento personal. Y aquí no hablo solo de libros o cursos, hablo de disciplina diaria, de hacer lo que dijiste que ibas a hacer, de sostener hábitos cuando nadie te está viendo, de convertirte en alguien confiable para ti misma.
porque no hay mayor forma de amor propio que cumplirte. Yo he aprendido que la validación externa es adictiva, pero es frágil. Hoy te la dan, mañana te la quitan. En cambio, la validación interna, esa se construye con acciones consistentes, con decisiones que te acercan a la persona que quieres ser, no a la que otros esperan. Y cuando empiezas a vivir así, algo inevitable ocurre. Dejas de perseguir impresiones y empiezas a generar impacto. La gente no necesita que expliques tu valor, lo perciben, lo sienten, lo reconocen en tu forma de caminar, de hablar, de decidir, porque al final la vida no premia a quienes intentan parecer valiosos, premia a quienes han hecho el trabajo silencioso de volverse valiosos de verdad. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Lo que más se persigue es lo que menos se valora, y lo que se retira con dignidad se convierte en recuerdo. Porque la mente humana no se obsesiona con lo que tiene asegurado. La mente se activa cuando percibe ausencia, cuando siente contraste, cuando deja de tener acceso constante. Y ahí es donde muchas personas se pierden, en la necesidad de insistir, de estar presentes todo el tiempo, de no desaparecer nunca sin darse cuenta de que están apagando su propio misterio. Una mujer de alto valor entiende algo que cambia por completo la dinámica emocional. No necesitas insistir para ser recordada, necesitas ser auténtica y saber retirarte a tiempo. Porque el exceso de disponibilidad no genera amor, genera costumbre. Y la costumbre tarde o temprano mata la admiración. Yo he visto esto en la vida real, no solo en relaciones, sino en todo tipo de conexiones humanas. Cuando alguien está siempre disponible, siempre accesible, siempre presente, pierde peso emocional. Pero cuando alguien se retira con coherencia, con respeto propio, deja una huella distinta. No porque juegue, sino porque se valora. Y aquí es donde entra la estrategia. Retirar la atención completamente no es un castigo para la otra persona. Es una forma de reordenarte a ti misma. Es dejar de dispersarte en algo que ya no te está construyendo. Es volver a tu centro. Dejar de iniciar conversaciones es un acto de poder interno. Porque cada mensaje que no envías desde la ansiedad es una victoria sobre tu impulso emocional. Es aprender a no reaccionar desde la carencia. Es entender que si algo tiene que forzarse, ya perdió su naturalidad. Y esto no es fácil, porque el ego te va a hablar. Te va a decir que si no escribes, pierdes, que si no insistes, te olvidan. Pero la realidad es otra. Cuando tú dejas de perseguir, empiezas a observar quién realmente te valoraba por tu presencia, no por tu insistencia. No revisar constantemente la vida del otro es una de las formas más profundas de recuperación emocional, porque cada vez que miras te desconectas de ti, te vuelves espectador de una historia donde ya no estás construyendo nada, y eso te ata. Redirigir tu atención a nuevos proyectos no es distracción, es reconstrucción. Es volver a poner tu energía donde sí hay crecimiento, es empezar a llenar tu vida de propósito, de metas, de dirección, porque una mente ocupada en evolución no tiene espacio para la obsesión. Y llega un punto donde ocurre algo muy poderoso. Ya no estás intentando ser recordada. Estás demasiado ocupada construyéndote como para pensar en eso. Y es ahí cuando sucede la paradoja más interesante de todas. Mientras más te alejas desde el amor propio, más impacto dejas. Porque el silencio bien elegido no es vacío. Es presencia sin esfuerzo. Y lo inolvidable no es quien insiste más, es quien supo irse sin dejar de evolucionar. Hay algo que pocas personas entienden cuando hablan de amor propio. No es un sentimiento, es una disciplina. Porque las emociones suben y bajan, pero los hábitos te sostienen. Y si tu vida depende de cómo te sientes, entonces tu vida no te pertenece, te controla tu estado de ánimo. Una mujer de alto valor no construye su identidad desde la dependencia emocional, sino desde la estructura interna. No espera sentirse fuerte para actuar fuerte, actúa fuerte hasta que se convierte en alguien fuerte. Y ahí está la diferencia entre quien sobrevive sus emociones y quien las domina. Te lo digo con total claridad. La dependencia emocional no aparece de la nada. Se construye cuando postergas tu vida por alguien más, cuando abandonas tus rutinas por validación externa, cuando tu energía gira alrededor de una sola persona o una sola respuesta. Y sin darte cuenta, empiezas a desaparecer de ti misma. Yo he visto esto muchas veces en personas brillantes que pierden su centro por enfocarse demasiado en lo externo.
Y el resultado siempre es el mismo, caos interno. Porque cuando no tienes estructura, cualquier emoción te mueve. Cualquier silencio te derrumba. Cualquier ausencia te desordena. Por eso la estrategia es clara: sustituir la necesidad emocional por estructura y rutina. No se trata de dejar de sentir, se trata de dejar de obedecer cada emoción como si fuera una orden. Tú no eres lo que sientes, eres lo que decides hacer con lo que sientes. Define horarios productivos. Y esto no es solo productividad, es identidad. Porque cuando te levantas y tienes una dirección clara, tu mente deja de vagar en pensamientos que te debilitan. El orden externo empieza a crear orden interno. Cumple promesas contigo misma. Porque cada promesa que rompes contigo es una pequeña fractura en tu autoestima. Y cada promesa que cumples es un ladrillo en tu confianza. Nadie construye una vida sólida traicionándose a sí mismo constantemente. Y aquí viene lo más importante: actúa incluso cuando no tengas ganas. Porque la disciplina no se demuestra en los días fáciles, se revela en los días difíciles. Cualquiera puede avanzar cuando está motivado, pero muy pocos avanzan cuando están vacíos, cansados o confundidos. Yo he aprendido algo que cambió mi manera de vivir. La motivación es inestable, pero la disciplina es identidad. Si tú solo haces las cosas cuando te sientes bien, nunca vas a construir nada profundo. Pero si aprendes a actuar independientemente de tu estado emocional, empiezas a construir una versión de ti que no depende del caos interno. Y eso es lo que realmente te libera. Porque dejas de ser esclava de la emoción del momento y te conviertes en arquitecta de tu futuro. La disciplina no es castigo, es protección. Es la estructura que evita que te pierdas en tus propios impulsos. Es lo que te sostiene cuando la emoción no te sostiene. Y llega un punto donde ya no necesitas motivación externa, ni validación, ni señales. Solo necesitas tu palabra contigo misma. Porque cuando te conviertes en alguien que cumple lo que promete, incluso en silencio, te vuelves imposible de detener. Hay un punto en la vida en el que tienes que hacer algo incómodo, pero profundamente liberador: dejar de justificar lo que te hace daño. Porque cada vez que toleras lo que no deberías tolerar, no estás demostrando amor, estás abandonándote a ti misma. Una mujer de alto valor no negocia su dignidad, no porque sea dura, sino porque se ha conocido lo suficiente como para entender lo que merece. Y cuando tú entiendes tu valor, deja de ser una opinión, se convierte en un estándar. He visto a muchas personas quedarse atrapadas en relaciones, dinámicas o entornos donde constantemente tienen que explicarse, perdonar lo imperdonable o adaptarse a lo inaceptable. Y lo más peligroso no es lo que otros hacen, es lo que tú permites. Porque lo que permites, lo enseñas. La estrategia aquí es clara: dejar de justificar comportamientos mediocres. Y eso no significa vivir en rigidez emocional o en perfección imposible. Significa tener claridad. Significa saber qué cruza la línea para ti, qué rompe tu paz, qué no estás dispuesta a repetir. Porque cuando no defines tus límites, otros los definen por ti. Y cuando otros definen tus límites, tú pierdes el control de tu vida emocional. Yo he aprendido algo con el tiempo. El dolor muchas veces no viene de lo que otros hacen, sino de cuánto tiempo te quedas donde no deberías estar. Y eso es lo más difícil de aceptar, porque implica responsabilidad, implica mirarte sin excusas. Definir lo que no vuelves a aceptar es un acto de madurez emocional. Es sentarte contigo misma y decir: esto ya no entra en mi vida, no desde el enojo, sino desde la conciencia. Porque lo que no defines, lo repites. Aprender a decir no sin culpa es uno de los mayores signos de crecimiento, porque durante mucho tiempo nos enseñan a complacer, a evitar conflicto, a mantener la paz externa, aunque por dentro estemos en guerra. Pero llega un momento en el que entiendes que decir sí a todo el mundo es decirte no a ti. Y el no correcto no destruye relaciones sanas, revela las que nunca lo fueron. Rodéate de personas que te respeten. Y esto no es un lujo, es una necesidad emocional. Porque tu entorno no solo influye en tu comportamiento, influye en lo que crees que mereces.
Si estás rodeada de personas que minimizan tu valor, eventualmente empiezas a dudar de él. Pero si estás rodeada de personas que lo reconocen, lo reflejan y lo elevan, empiezas a recordarlo. Una mujer de alto valor no busca encajar en cualquier espacio. Elige cuidadosamente dónde se queda, porque entiende que su energía es sagrada, su tiempo es limitado y su paz no es negociable. Y aquí está la transformación real. No se trata de endurecerte, se trata de elevarte. No se trata de volverte inaccesible, se trata de volverte clara. No se trata de rechazar el amor, se trata de dejar de aceptar lo que no es amor de verdad. Y cuando tú empiezas a vivir desde ese estándar, algo cambia en tu interior. Ya no te conformas, ya no te adaptas a menos, ya no te explicas dónde no te valoran. Porque entendiste algo fundamental, que tu valor no se negocia, se honra. Hay algo que cambia completamente la vida de una persona cuando lo entiende de verdad. Las emociones no son un mapa, son un clima. Cambian, se mueven, se intensifican, desaparecen, pero tus decisiones, esas sí construyen tu destino. Y muchas personas viven atrapadas en ese error, toman decisiones basadas en cómo se sienten, no en lo que quieren construir. Si hoy se sienten tristes, se detienen. Si se sienten inseguras, no avanzan. Si se sienten motivadas, actúan. Pero si no, se paralizan. Y así, sin darse cuenta, entregan el control de su vida a algo completamente inestable. Una mujer de alto valor entiende algo distinto. No vive dirigida por el estado emocional del momento. Vive guiada por propósito, porque sabe que lo que siente hoy no define lo que puede lograr mañana. Yo he visto esto en muchas etapas de la vida, incluso en las mías. Días donde la emoción no acompaña, donde la mente duda, donde el cuerpo no quiere seguir, pero ahí es donde se separa la intención del resultado. Porque si solo actúas cuando te sientes bien, nunca vas a construir nada sólido. Por eso la estrategia es fundamental. Actuar con lógica y propósito, no desde el impulso. El impulso es inmediato, es reactivo, es emocional. Pero el propósito es profundo, es estructurado, es constante. Y cuando empiezas a vivir desde propósito, dejas de reaccionar, empiezas a dirigir tu vida. Escribe tus metas claras. Porque lo que no se escribe se diluye. La mente es dispersa, cambia, olvida, exagera. Pero cuando escribes ordenas. Cuando escribes te comprometes. Cuando escribes conviertes una idea en dirección. Y algo muy importante, no basta con soñar, hay que estructurar. Hay que definir qué estás construyendo, hacia dónde vas, qué significa progreso para ti. Porque sin claridad, cualquier emoción te puede desviar. Evalúa tu progreso semanalmente, no desde la crítica destructiva, sino desde la conciencia. Pregúntate, ¿avancé o me distraje? ¿Me acerqué o me alejé de lo que quiero? Porque el crecimiento real no es emocional, es medible. Y lo que se mide se puede mejorar. Prioriza acciones sobre pensamientos. Este es uno de los puntos más importantes. Porque pensar sin actuar es una forma sofisticada de estancamiento. Puedes tener miles de ideas, miles de reflexiones, miles de emociones, pero si no hay acción, no hay transformación. Yo he aprendido que la mente puede ser un lugar muy peligroso cuando no está acompañada de movimiento, porque empieza a crear escenarios, dudas, historias que no existen. Pero cuando actúas, cuando te mueves, cuando haces algo concreto, la mente se ordena. Y aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar. No necesitas sentirte listo para avanzar. Necesitas avanzar para empezar a sentirte capaz. Las emociones te informan, pero no te dirigen. Te muestran cómo estás, pero no determinan quién eres. Y cuando entiendes eso, recuperas el control, porque el éxito no pertenece a quien se siente mejor, pertenece a quien decide mejor. A quien actúa con constancia incluso cuando el interior está en conflicto. A quien no espera claridad emocional para moverse, sino que la construye en el camino. Y llega un momento donde dejas de preguntarte cómo te sientes y empiezas a preguntarte qué estás construyendo. Porque al final las emociones pasan
pero los resultados se quedan. Hay un momento en la vida en el que entiendes algo que cambia por completo la forma en la que amas, sufres y te reconstruyes. No necesitas demostrarle nada a nadie. Necesitas convertirte en alguien que ni siquiera puede ser ignorado. Y esto no nace desde el orgullo, nace desde la conciencia. Porque durante mucho tiempo creemos que la respuesta al dolor es la reacción, la explicación, la confrontación. Pero la vida, con el tiempo, te enseña una verdad más profunda. La mejor respuesta al vacío es la transformación. Una mujer de alto valor no convierte su dolor en drama, lo convierte en dirección. No usa lo que le pasó como una excusa para detenerse, lo usa como una razón para reinventarse. Y cuando haces eso, algo dentro de ti cambia. Dejas de verte como alguien que fue herida y empiezas a verte como alguien que está en construcción. Yo he visto esto en personas que atravesaron pérdidas profundas, rechazos, rupturas, momentos donde todo parecía detenerse. Y hay dos caminos: quedarte repitiendo la historia o convertirte en una versión de ti misma que ya no cabe en esa historia. Y ese segundo camino es el más difícil, pero también el más poderoso. Porque la verdadera venganza, si es que podemos llamarlo así, no es hacia nadie. Es hacia la versión de ti que se quedó pequeña. Es hacia los hábitos que te limitaban. Es hacia la identidad que te hacía dudar de ti misma. Y la única forma de trascender eso es transformándote. Invertir en ti como tu mayor activo no es un concepto bonito, es una decisión estratégica de vida. Porque todo en este mundo puede cambiar. Las personas se van, las circunstancias fluctúan, las relaciones terminan. Pero lo único que siempre permanece contigo eres tú. Cuidar tu salud física y mental es el punto de partida, porque sin energía no hay disciplina, sin equilibrio no hay claridad. Tu cuerpo no es solo apariencia, es el vehículo de tu propósito. Y tu mente no es solo pensamiento, es el centro de tus decisiones. Cuando ambos están en orden, tu vida empieza a alinearse. Desarrollar habilidades profesionales es construir independencia. Es dejar de depender emocional o económicamente de algo externo para sostenerte. Es entender que tu valor también se expresa en lo que puedes aportar al mundo, en lo que sabes hacer, en lo que eres capaz de crear. Yo he aprendido que cuando una persona crece en habilidades, crece en confianza, porque ya no se siente atrapada, se siente capaz. Y esa sensación cambia la postura interna frente a la vida. Trabajar en tu independencia financiera es una de las formas más profundas de amor propio, porque no se trata solo de dinero, se trata de libertad, de poder elegir sin miedo, de no quedarte en lugares donde no debes estar por necesidad, de no negociar tu dignidad por estabilidad. Y cuando empiezas a construir todo esto en silencio, algo curioso sucede. Ya no estás esperando que alguien reconozca tu valor, porque tú ya estás viviéndolo. La transformación no necesita audiencia, no necesita aprobación, no necesita explicación, porque cuando te conviertes en tu propio proyecto, dejas de vivir para impresionar a otros y empiezas a vivir para superarte a ti misma. Y ese es el punto donde todo cambia, porque ya no estás reaccionando a tu pasado, estás construyendo tu futuro.